Hola, buenas noches, nuevamente con un nuevo video, esta vez relacionado con las costillas. Hoy vamos a profundizar el estudio de estas estructuras óseas que conforman la jaula torácica. Las costillas son huesos irregulares, ya que son planos alargados, que van a cada lado de la columna vertebral y se dirigen hacia el esternón para formar un arco aplanado de lateral a medial. Son 24, 12 pares a cada lado. Las 7 primeras costillas se articulan directamente con el esternón a través de los 7 primeros cartílagos costales y se denominan costillas verdaderas. La séptima costilla es la costilla más larga de todas. La octava, la novena y la décima costillas se articulan indirectamente al esternón a través de un cartílago común que se une a la séptima costilla y su cartílago de unión. Se llaman costillas falsas. La undécima y duodécima costillas no se unen al esternón y se llaman costillas flotantes. Se las enumera de arriba hacia abajo: primera costilla, segunda costilla, tercera costilla, etc. Bien, ahora vamos a ver en un dibujo lo que anteriormente dijimos. Primera costilla, segunda costilla, tercera costilla, cuarta costilla, quinta costilla, sexta costilla, séptima costilla. Son las costillas verdaderas, las que se unen al esternón por medio de su propio cartílago costal. Las que le siguen, las falsas, se unen al esternón por medio de un cartílago común y son la octava, la novena, la décima. Y por último, las costillas flotantes, que nunca se unen al esternón y son la undécima y la duodécima. Características generales de las costillas. Vamos a llamar costillas típicas a las que vamos a describir en este apartado. Dirección. Lo hacen formando una curva cóncava medial no regular. En su recorrido hacia el esternón cambian de dirección 3 veces y forman dos acodaduras llamadas ángulos posterior y anterior de las costillas, y que son visibles en la cara lateral del tórax. Los cambios de direcciones son: primero, de inferior a lateral; segundo, de inferior a anterior; y tercero, de inferior a medial y anterior. La curvatura es compleja y tiene a su vez 3 curvaturas secundarias. La curvatura sobre las caras describe una curva cóncava medial. La curvatura sobre los bordes tiene la forma de una S itálica con su extremo posterior elevado y el anterior descendido. Y la curvatura axial, la cara lateral de la costilla, se orientan hacia inferior y posterior en su parte posterior y a lateral en su parte media. Y por último, en su parte anterior, a superior y anteriormente. Las costillas están inclinadas de superior a inferior, posterior a anterior, lo que aumenta gradualmente de la primera a la duodécima costilla. Longitud. Aumenta gradualmente de la primera a la séptima. La séptima es la costilla más larga, luego disminuye gradualmente la longitud de la costilla hasta la duodécima. Cada costilla presenta un cuerpo, un extremo anterior y un extremo. Ahora vamos a ver la vista posterior en un dibujo de una costilla típica. Esta es la imagen de una vista posterior de una costilla típica, donde podemos apreciar el cuerpo, el extremo posterior con sus detalles y el extremo anterior. También la podemos ver en una vista anterior. Aquí tenemos el cuerpo de la costilla, el extremo posterior y el extremo anterior. Ahora vamos a pasar a describir los detalles anatómicos de cada una de estas partes de las costillas.
Bien, el cuerpo. El cuerpo presenta dos caras, una lateral, que es convexa y presenta los ángulos anterior y posterior, una medial, que es cóncava y está relacionada con la pleura y los pulmones, excavada a lo largo de su borde inferior en el segmento medio por un canal llamado surco de la costilla. Tiene dos bordes, uno superior, romo, que da inserción a los dos músculos intercostales. Inferior, presenta el canal costal, es delgado y rugoso, es labio inferolateral del canal costal, da inserción a los músculos intercostales. El canal costal aloja en su interior a la vena intercostal, a la arteria intercostal y al nervio intercostal. Siempre recordar esta mnemotecnia, VAN. Ahora vamos a describir los extremos. El extremo anterior es ligeramente ensanchado y tiene una carilla articular elíptica para el cartílago costal correspondiente. El extremo posterior es más complejo. Tiene una porción que se denomina cabeza, tiene la forma de un anglodiedro, tiene dos carillas articulares para articularse con los cuerpos vertebrales de las vértebras torácicas. Le sigue el cuello, que es la porción intermedia entre la cabeza y el tubérculo. Es aplanado de anterior a posterior y su cara anterior es lisa, la posterior es rugosa. El borde superior presenta una cresta rugosa que da la inserción inferior al ligamento costo-transverso superior. Y por último, el tubérculo, que se articula con la apófisis transversa de las vértebras dorsales. Presenta dos eminencias separadas entre sí por un canal profundo. Da inserción al ligamento costo-transverso posterior. Características propias de ciertas costillas que las vamos a denominar atípicas. Primera costilla. Su dirección es casi horizontal de lateral a medial. Es la más ancha y corta. Está aplanada de superior a inferior. El cuerpo de esta costilla tiene una cara superior, es casi plana, mira hacia arriba. En su parte media presenta el llamado tubérculo de Linz-Frank, cercano al borde interno, que da inserción al músculo escaleno anterior. Y anterior al tubérculo de Linz-Frank hay un canal que da paso a la vena subclavia. Continuamos. Posterior al tubérculo de Linz-Frank hay un canal que da paso a la arteria subclavia. Anterior al surco venoso hay rugosidades que dan inserción al ligamento costoclavicular y al músculo subclavio. Lateral y posteriormente al surco arterial hay rugosidades que dan inserción al músculo escaleno medio y al músculo serrato anterior. No presenta surco costal. La cara inferior de la primera costilla es lisa y mira hacia abajo. Tiene un borde lateral convexo, un borde medial cóncavo. Bien, seguimos enumerando. El extremo posterior de la primera costilla tiene una cabeza que presenta una sola carilla articular convexa. El cuello es delgado y aplanado de superior a inferior. Y el tubérculo es una eminencia que se observa en el borde lateral. El borde lateral da inserción superior y lateralmente al tubérculo, al músculo serrato posterior y medialmente al músculo elevador de la costilla. Aquí tenemos una imagen de la cara inferior de la primera costilla con las estructuras más importantes que presenta. Aquí tenemos la misma primera costilla en su cara superior con las inserciones musculares y los detalles anatómicos que presenta. Vamos a hablar de la segunda costilla. Sus caras son oblicuas, intermedias entre la primera costilla, que es horizontal, y la tercera, que es vertical. No presenta torsión en el cuerpo ni canal costal. En la parte media hay una rugosidad más o menos saliente que da inserción a un fascículo del músculo serrato anterior y al músculo escaleno posterior.
El músculo serrato posterior se inserta posteriormente a la inserción del músculo escaleno posterior. El segundo músculo elevador de la costilla se inserta en el borde superior del cuello de la segunda costilla. Bien, acá tenemos una imagen que nos muestra a la segunda costilla en su cara superior. Vemos la extremidad posterior con la cabeza, el cuello, el tubérculo y el ángulo, la extremidad anterior con la carilla articular para su cartílago y las zonas donde se van a insertar el serrato anterior, el serrato posterior en su segunda digitación, el músculo escaleno posterior. Undécima y duodécimas costillas no presentan tubérculos. Su cabeza presenta una sola cara articular. Se articulan con una sola vértebra, solo con su cuerpo vertebral. Son casi rectilíneas y no presentan torsión. La duodécima es más corta que la undécima. Carecen de ángulo posterior. Carecen de canal costal inferior. Su dirección es casi horizontal. Ahora vamos a ver la conformación interna o la arquitectura de estos huesos. Están formados, al igual que todos los huesos planos, por una capa de tejido óseo esponjoso, rodeada por dos delgadas láminas de tejido óseo compacto. Esta estructura, como recordarán, se llama diploe, propia de los huesos planos. Cartílagos costales. Prolongan hacia adelante las costillas y son 24, 12 pares a cada lado del esternón. Se los enumera de arriba hacia abajo. Los 7 primeros cartílagos prolongan las costillas hacia el esternón, con el que se articulan. El octavo, el noveno y el décimo no llegan al esternón, pero se articulan con el séptimo cartílago. Y los dos últimos se pierden entre los músculos anchos del abdomen y son rudimentarios. ¿Qué forma tienen los cartílagos costales? Son aplanados, al igual que las costillas. Su cara anterior es convexa, su cara posterior es cóncava, su borde superior es liso, libre y romo, su borde inferior es libre y romo, el extremo lateral se articula con el extremo medial o anterior de la costilla correspondiente, el extremo medial se articula con el esternón, los 7 primeros cartílagos costales, los cartílagos de la octava, novena y décima se unen al borde inferior del cartílago suprayacente, el séptimo, y los del 11 y 12 costillas son libres y afilados. La longitud aumenta progresivamente de longitud del primero al séptimo y luego decrecen hasta el duodécimo. Aquí tenemos una imagen de los 10 primeros cartílagos costales, del 1 al séptimo son propios, el octavo, el noveno y el décimo se unen al séptimo, y el undécimo y el duodécimo no están porque no se unen al esternón. Bueno, en relación a la bibliografía consultada para realizar este video, consultamos al Rubier Delmas, Anatomía Humana Descriptiva Topográfica y Funcional, undécima edición, y al doctor Leonardo Coscarelli, profesor de Medicina de la UBA, video YouTube Tórax Óseo 3. Y estoy eternamente agradecido porque ustedes dispusieron de su tiempo para mirar el video y les digo gracias y nos volveremos a ver en próximos videos.